Cordial saludo, estudiantes de grado noveno. Iniciamos el cuarto periodo. Durante esta semana, del 6 al 10 de septiembre, estamos desarrollando la guía número 1. Como estándar estaremos trabajando lo que son reacciones químicas y los temas nociones de elemento, compuesto y reacciones químicas. La competencia que vamos a desarrollar es manejar el lenguaje científico necesario para comprender procesos químicos y reconocer en la química una alternativa para mejorar el ambiente y los efectos de una inapropiada aplicación. Van a encontrar inicialmente la actividad 1, donde van a hacer la lectura y responder las preguntas. Esta lectura está relacionada con los elementos químicos, la tierra y los seres vivos. Van a encontrar diferentes elementos y cuál es el porcentaje de ellos aquí en la tierra. Después de esto van a responder las 4 preguntas que se proponen. Primero, van a hacer un listado con el nombre y el símbolo de todos los elementos químicos que se mencionan en el texto y clasificarlos en metales y no metales. Algunos de sus compañeros me han informado que han encontrado algunos de esos elementos como metaloides. Recordemos lo que hemos trabajado en los años anteriores, donde hablábamos que los metaloides eran elementos que comparten características tanto de metales y no metales. Entonces, si ustedes los identifican, también entran en esa lista de metales, no metales y metaloides. Segundo, con los datos que se dan en el texto, construyen una gráfica de barras donde aparezcan los principales elementos químicos presentes en la materia inerte y otra donde aparezcan los principales elementos químicos presentes en el reino animal. Entonces van a enfocarse en donde se encuentra la parte de materia inerte y ahí van a encontrar algunos elementos que van a tener porcentaje. Luego van a concentrarse en la parte del reino animal y cuáles son esos elementos químicos que están presentes y también van a tener un porcentaje. Eso lo van a graficar. Luego, ¿sabrías explicar la diferencia entre un elemento químico y un compuesto químico? Por ejemplo, el agua, ¿es un elemento o un compuesto? ¿Por qué? Van a justificar su respuesta. ¿Cuál es la importancia de la química como alternativa para el ambiente? Recordemos que algunas personas no han dado uso adecuado de la química y han creado armas que han atentado contra el ambiente y contra las mismas personas. Entonces, es importante ver la química como una alternativa para recuperar lo que hemos destruido. Seguimos con el tema de transformaciones químicas. En la parte de transformaciones químicas vamos a darnos cuenta que no solo en la naturaleza están presentes los cambios físicos, que son cambios de estado, sino que también hay cambios químicos. Estos cambios químicos sufren y afectan la estructura y la composición de la materia. Es decir, recordemos que cuando trabajábamos los cambios químicos, decíamos que si sufrían algún cambio, alguna transformación, sencillamente lo que se obtenía era totalmente distinto a lo que se tenía inicialmente. Por ejemplo, si colocábamos el papel en el fuego, se convertía en ceniza. Esa ceniza no puede volver a ser el papel que teníamos inicialmente. Entonces eso es un cambio químico y por lo tanto genera una reacción química. Hay unos reactivos y hay unos productos. Entonces, lo importante en esta parte de transformaciones químicas es que usted esté en la capacidad de identificar cuáles son esos reactivos y que cuando ellos se combinan y reaccionan, se generan unos productos totalmente distintos. Acá a continuación encontramos el ejemplo que les estaba diciendo, pero ya prácticamente en una reacción química. Entonces, no hablamos de papel, sino hablamos de celulosa, que es extraída de los árboles, de las cortezas de los árboles. Cuando se combina con el oxígeno y reacciona,
obtenemos ¿qué? Cenizas, obtenemos vapor de agua y obtenemos humo. Entonces, lo importante es saber cuáles son los reactivos, qué está reaccionando y qué se produce. Entonces, en la actividad número 2 van a leer con atención el texto del ciclo del carbono. En el ciclo de carbono van a encontrar varias transformaciones químicas. Acá hay un proceso de fotosíntesis que nos lo han enseñado desde muy pequeñitos. Nos han enseñado que hay un proceso de respiración, pero que no es solamente una respiración animal, sino que también hay respiración vegetal. Y adicionalmente, con la actualidad, con toda esta parte de globalización y de avances que hemos tenido como seres humanos, pues aparecen las fábricas y aparecen los automóviles que también están haciendo emisiones. Todo esto se está combinando dentro del ciclo del carbono, que es un ciclo natural y que está presente siempre en la naturaleza. Entonces, a partir de esto van a contestar las siguientes preguntas. Escriba las reacciones químicas que corresponden a la fotosíntesis y a la respiración celular. Deben indicar qué sustancias son reactivos y qué son productos. Si hacen bien la lectura, van a darse cuenta que hay unos productos y hay unos reactivos para cada uno de esos procesos. Por ejemplo, si hablamos de la fotosíntesis, estamos hablando que la fotosíntesis es un proceso a cargo de los organismos productores, que son las plantas y las algas. ¿Ellos qué hacen? Tomar el dióxido de carbono, el aire o del agua y lo mezclan con más agua en presencia de energía solar. Cuando ellos reaccionan, tenemos el azúcar, que acá en la fórmula química está presente como glucosa, y el oxígeno como O2. Ahí ya vamos identificando cuáles son esos reactivos y cuáles son esos productos obtenidos de esa reacción. Lo mismo van a hacer también con la parte de la respiración. En el segundo punto, van a escribir 2 ejemplos de cambios químicos que hagan parte de su vida cotidiana. Ya no van a tener en cuenta la parte de la respiración, sino van a mirar dónde se están generando cambios químicos y dónde se están generando reacciones químicas. Finalmente vamos a hablar también de las clasificaciones de reacciones. Sí, ya sabemos que para las reacciones hay unos reactivos y se obtienen unos productos, pero en esas reacciones encontramos que cambia la estructura de las reacciones. Entonces encontramos unas reacciones de síntesis o combinación donde se unen 2 sustancias para formar una totalmente distinta. Acá al lado derecho encontramos el azufre. Al unirlo con el hierro obtenemos un nuevo compuesto, que es el sulfuro de hierro 2. Reacciones de desplazamiento, donde hay un compuesto que se combina con otro y al reaccionar uno de ellos se une con uno de los elementos y el otro queda independiente. A eso se les llama reacciones de desplazamiento. Podemos encontrar desplazamiento simple o desplazamiento doble. Reacciones de descomposición, donde de los productos, a través de un proceso químico podemos obtener nuevamente sus componentes iniciales. Hay reacciones exotérmicas, que son las que liberan energía en forma de luz, calor o sonido. Hay ejemplos como la fermentación y la combustión. Reacciones endotérmicas,
donde es necesario aportar constante energía para que se rompan los enlaces de los reactivos y se genere la reacción química, por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces acá para poder generar esa reacción endotérmica hay que tener presencia constante del sol para que haya fotosíntesis. Reacciones de oxidorreducción o redox, que ahí intervienen son los electrones de los reactivos para generar nuevos productos. Ahí encontramos la parte de combustión de hidrocarburos o la misma respiración. Reacciones reversibles, en donde fácilmente se puede combinar dos compuestos y obtener el producto, pero también del producto se puede descomponer fácilmente y encontrar nuevamente cuáles fueron sus componentes iniciales. Lo podemos ver en las reacciones cuando tenemos dos flechas, una contraria a la otra. Y reacciones irreversibles, donde siempre encontramos una flecha a una sola dirección y donde no se puede devolver. Por ejemplo, la combustión. Tú quemaste ya la hoja de papel, tú ya no puedes regresar nuevamente a la celulosa o a la hoja de papel. Quedan cenizas y es una reacción irreversible. Entonces, en la siguiente actividad se proponen una serie de ecuaciones. Ustedes deben visualizar muy bien qué es lo que está sucediendo, si se están combinando dos compuestos para formar uno nuevo, o al contrario hay desplazamiento, hay sustitución en algunos de los elementos de las sustancias y se están combinando con otras, o del producto lo hacen reaccionar para poder separar sus componentes. Entonces, al frente de cada uno de ellos van a ir colocando cuál es el tipo de reacción. Por ejemplo, en la primera, que no salió muy bien la respuesta de los productos, aparece que faltaba el oxígeno al lado del oro. Entonces vemos fácilmente que el oxígeno se desplaza y se une con el oro y el manganeso se separa. Entonces, al pasar eso es una reacción de tipo de desplazamiento o sustitución. Así van a ser con las otras tres. Y finalmente hay un trabajo experimental fácil de hacer para ver la transformación química. Pueden que ya lo hayan realizado en otras ocasiones, pero ahorita lo vamos a ver de forma experimental para plantear cuáles son esas reacciones químicas. Entonces van a utilizar vinagre, una botella pequeña, un globo, bicarbonato de sodio y una cuchara pequeña. Van a hacer todo el procedimiento al pie de la letra y van a observar y registrar los cambios evidenciados. Finalmente van a responder las siguientes preguntas. Acá ya encontramos la reacción química de esa transformación. Inicialmente había bicarbonato de sodio, hay ácido acético, que nosotros normalmente lo llamamos como vinagre, que al reaccionar forma acetato de sodio, dióxido de carbono y agua. Entonces van a indicar cuáles de esas sustancias son reactivos, cuáles de esas sustancias son productos y van a completar los espacios de la imagen derecha, indicando cuáles fueron esas sustancias que quedaron de la reacción. Acá en el antes vemos el vinagre y vemos el bicarbonato de sodio, pero cuando reaccionan vamos a obtener unos nuevos compuestos. Y finalmente indican qué clase de reacción química se presenta. Visualicen muy bien la reacción
para indicar si es de descomposición, si es de desplazamiento, si es de síntesis o combinación. Finalmente, diligencian su autoevaluación, sacan las fotos de sus evidencias y las envían al correo electrónico o al Classroom. Espero que con esta explicación haya podido despejar todas sus dudas y puedan desarrollar fácilmente las actividades que se tienen planteadas en la guía. Que tengan una feliz semana.